Hola, ¿qué tal mundo? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo sé que ya los tenía un poquito abandonados, pero bienvenidos a su podcast socioambiental favorito, exclusivas por el planeta, solo aquí en Exclusivas Tlaxcala. Para mí es un gusto volvernos a saludar. Yo sé que los tenía un poquito abandonados, pero hemos tenido una agenda un poco complicada. Y también los invito a que vayan a las redes sociales de mi proyecto, que es Totli Educación Ambiental, que ahí van a conocer un poco más de las iniciativas que estamos teniendo en este momento vigentes y que se puedan unir. Así que por eso he estado un poco yendo, viniendo de aquí para allá. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema súper importante e interesante y que he visibilizado con mucho amor y con mucha ciencia, sin duda, desde hace un tiempo sobre el Parque Nacional Xicotenca. Entonces, bienvenidos a este episodio que tiene que hablar o hablaremos del Parque Nacional Xicotenca. Y pues les quiero preguntar eso, ¿ustedes habían escuchado antes de este concepto, de este parque nacional, o solamente ubican como esta figura de parque nacional a la Malinche? O que mejor conocemos y reconocemos en nuestro territorio como Matlalcuey, la de las faldas azules. Así que me encantaría que en la cajita de comentarios vayan escribiendo si habían escuchado de este parque o no, o si dijeron, bueno, la única persona loca que había dicho de esto del Parque Nacional de Xicotenca en algún momento, pues era Hilda, que en algún momento algunas autoridades tienen esta falta de conocimiento, hasta dicen que es mentira y demás. Bueno, entonces pues vamos a hablar un poco de este parque, vamos a hablar de las generalidades, porque hablar del parque, miren, me llevaría muchísimas horas, pero aquí Julio me va a colgar porque va a decir, no, Hilda, son unos minutos. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Pues bienvenidos a este episodio, pues recuerden, mi nombre es Hilda Margarita Castro Cuamatzi, soy su científica ambiental y activista climática favorita. Y pues bueno, me encantaría comenzar esta pequeña historia, que es un poco larga, pero vamos a ir contándoselas. Primero, imagínense que es el año de 1920, 1930, 1900, tal vez 1937, por así decirlo, y ustedes son un ingeniero, y en específico son el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, y que en ese momento, por órdenes del presidente de en turno, que en este caso es el general Lázaro Cárdenas, pues le da la encomienda que se creen algunas áreas naturales protegidas para preservar, proteger el patrimonio tanto natural como no natural, por ejemplo, arquitectónico, etcétera, pues en México. Y pues en este sentido, recordemos que las áreas naturales protegidas, que actualmente pues es algo de una dependencia federal, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, que es la que se encarga como de vigilar, de mantener, etcétera. En este sentido, pues imagínense, hace muchísimos años, 1937 más o menos, que es cuando sale el decreto y que lo firma el presidente Lázaro Cárdenas, el general, pues quieren proteger en específico el centro histórico de Tlaxcala. Entonces, en ese momento no existía estas figuras como zona de monumentos históricos y como tal toman la base del plan sexagenal del gobierno del general Lázaro Cárdenas y consideran que el gobierno federal está obligado a conservar aquellos sitios que son de interés general y además que reportan beneficios a las regiones donde se encuentran y que también necesitan mejorarse estas condiciones naturales que están así. Y entonces en ese momento es cuando se crea el Parque Nacional Xicotencat, que obedece a este mandato presidencial y que tiene como principal objetivo proteger, por supuesto, este patrimonio que hay en la capital del estado de Tlaxcala. Y por supuesto, como un punto muy importante, tiene que ver con la importancia histórica. Y entonces en este documento, en este decreto que está en el Diario Oficial de la Federación en 1937, que es este decreto, menciona que por qué crean esta área natural, principalmente crean esta área ANP, esta área natural protegida, porque constituye uno de los lugares de gran belleza escénica que contemplaba intereses de monumentos históricos. En ese momento también lo consideran importante por la gran riqueza de las joyas arquitectónicas que hay del arte churrigueresco, espero haberlo pronunciado bien, si no, una disculpa,
churrigueresco, además del atractivo turístico, porque está el convento de San Francisco, está el santuario de Ocotlán, etcétera. Pero también en este decreto hay un punto bien importante, porque menciona que uno de los objetivos es restaurar la vegetación forestal de estos lugares y sus entornos, con el objeto de hacer resaltar la belleza natural de sus paisajes y de los poblados inmediatos de gran importancia histórica, como el poblado de San Esteban Tizatlán del estado de Tlaxcala, en donde hay varios complejos, no solamente arquitectónicos, sino arqueológicos. Entonces, eso es lo que se menciona en este decreto presidencial. Entonces, desde ese momento hasta la actualidad, hace muchísimos años, más de 90, pues no hay como un plan de manejo, no hay como muchas cosas, pero hoy me gustaría que abordáramos cuáles son las características importantes o, por supuesto, las generalidades del Parque Nacional Xicotenca y por qué desde hace un tiempo para acá, pues mi lucha principal es esto, que el Parque Nacional Xicotencat vive, sigue vivo, ¿no? Por eso he convocado en días pasados a un foro ciudadano, hemos convocado a un concurso o un reto naturalista para ver cuál es la biodiversidad que hay en nuestro espacio, en este lugar tan importante. Pues bueno, platicándoles un poco más al respecto y sobre las descripciones generales, pero hago un gran paréntesis. Si ustedes quieren saber datos más puntuales, pues váyanse a nuestras redes sociales de @soytotli, porque ahí vamos a crear infografías y hemos estado creando varias infografías donde tenemos de manera más puntual información relevante, tanto del Parque de la Juventud, que presenta una lucha por las comunidades en estos momentos, ¿no? Por diferentes circunstancias, pero también recordando que es una misma raíz, ¿no? Que el Parque Nacional Xicotenca alberga varios zonas interesantes, tanto de patrimonio histórico, arquitectónico y por supuesto natural. Entonces, bueno, vamos, sé que es una historia un poco larga, pero bueno, vamos a ir contándoles un poquito al respecto. Bueno, dentro de las descripciones generales del Parque Nacional Xicotenca les voy a comentar algunos datos bien interesantes. Tiene que ver que tiene una superficie más o menos de 850 hectáreas. Estos datos los saco de la página oficial de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y tiene que ver con dos municipios principales, Tlaxcala y Totolac, como algunas comunidades que están en estos lugares, ¿no? Y entonces, en este sentido, está ubicado en la parte central del estado de Tlaxcala y además de eso, tiene que ver con estos dos municipios y que tiene unas complejidades bien interesantes. Y además de esto, pues bueno, el parque se encuentra sobre un terreno, sobre todo accidentado, está conformado o está en el fondo de un valle, en el fondo de un extremo de valle formado por dos cadenas de cerros, a través del cual corre el río Zaguapa, ¿no? Entonces, sin duda, quienes han estado aquí en la capital del estado de Tlaxcala, pues pueden reconocer esta parte tan interesante. Y en este sentido, ¿cuáles son los aspectos generales? Pues bueno, en el Parque Nacional Xicotencat se tiene un clima templado subhúmedo, principalmente, y además pues su principal hidrografía tiene que ver con el río Zaguapa. ¿Por qué? Porque recorre en este parque, lo recorre el río Zaguapan y aproximadamente son como 6 kilómetros que está este recorrido que atraviesa el parque. Y además de eso, pues tiene un tema muy interesante en la geología. Tiene dos tipos de formaciones geológicas en las partes bajas, como en el centro histórico de la ciudad. El material presente es de tipo sedimentario, formado por limolitas y areniscas que forman un suelo aluvión y acarreado principalmente por la corriente del río Zaguapa. En las partes elevadas del parque se encuentra un material de origen ígneo, principalmente toba andesítica, que da lugar a la formación de tepetate amarillo, café amarillentos y algunas unidades de tipo calcáreo. Y pues bueno, el tipo de suelo que tiene este parque nacional son tres tipos de suelo que se presentan o que es cambisoles, cambisoles, fluvisoles y gleisoles. ¿Y cuáles son los aspectos bióticos principales? Pues bueno, al ser una área principalmente urbana, pues ya no tenemos tanta vegetación natural,
o nativa, pero sí hay pequeños relictos. Si ustedes se van, por ejemplo, para la zona que está el exconvento, podemos ver, hay pequeños lotes baldíos, algunas barrancas que son las barrancas son súper, súper importantes para la conservación de la biodiversidad, cumplen varias funciones ecosistémicas, por ejemplo, retención del agua, captación del agua, etcétera, y también refugio de la biodiversidad, ¿no? O también podemos ver otros refugios interesantes, por ejemplo, en el caso de que si nosotros nos vamos como para la parte del Pocito, también hay un pequeño relicto o un manchón de vegetación nativa. Pero bueno, desafortunadamente por todos estos procesos de urbanización desordenada y etcétera, pues ya no hay tanta vegetación nativa. Pero bueno, se puede observar diferentes tipos de vegetación en algunos lotes baldíos, en algunos, y sobre todo, pues en estas áreas urbanas que son los famosos parques urbanos, ¿no? Por eso la importancia también de esta lucha que hago con mucha pasión, ¿no? De defender nuestros, no solamente parques urbanos, sino la vegetación que está en estas partes urbanas, como en los camillones, como están en las banquetas, o etcétera. Entonces, me encantaría que pudieran compartirme qué tipo de árboles reconocen, vegetación, biodiversidad que está en esta área. Y pues bueno, ¿cuál es la vegetación principal que hay aquí? Pues se puede observar algunos ejemplares de ocote, que son estos pinos de ocote, algunos sabinos, que son los juníperos de peana, y también hemos encontrado algunos hilite, ¿no? Y algunos fresnos, ¿no? Que son como estos vestigios de la vegetación que había en esta zona, ¿no? Recordemos, por ejemplo, porque se llama Ocotlán, que es un lugar, el lugar de Ocote, ¿no? Y que antes pues sí se observaba pues este tipo de vegetación de manera predominante, ¿no? Tanto es así que hay hasta un manantial, etcétera. Entonces, y también pues poder mirar cuáles son los árboles que están en estas comunidades. Y pues la principal característica de la vegetación de este parque nacional tiene que ver que tiene plantas o comunidades características de los alrededores de los poblados, a orillas de camino, lotes baldíos, etcétera, justo lo que les comentaba. Y también tiene vegetación de ribereña, claro, porque pues cruza el río Zaguapan en este sentido. Y fauna, pues no existe como un registro como tal, pero por eso hicimos este reto naturalista, ¿no? Y que ya había un reto anterior a este que hicimos anteriormente para motivar a la ciudadanía, ¿no? De cuál es la vegetación, cuáles son los animalitos que ves a tu alrededor, les tomes una foto y lo subas a iNaturalista. Y en este sentido, pues hay muchísima fauna, ¿no? Desde insectos, desde reptiles, etcétera. Y entonces, pero también nos informan que en este reporte que puede encontrarse algunos conejos, ¿no? Que puede ser Silvilagus floridanus, ¿no? En algunos de estos parches bien conservados, o ardillas, por ejemplo, tlacuaches, en alguna ocasión yo me acuerdo que venía bajando de Filosofía y Letras en la tarde-noche y vi una hermosa colita de un cacomixtle, ¿no? Entonces, seguramente hay muchos organismos que están viendo al Parque Nacional Xicotenca, a estos pequeños relictos, estos pequeños manchones de vegetación como su hogar, ¿no? Un hogar que estamos compartiendo con ellos. También podemos ver algunas lagartijas comunes, camaleones, algunas palomas domésticas, como aves como azulejo, urracas, gorrión común mexicano, el gorrión inglés común, etcétera. Entonces me encantaría también que me compartieran qué otro tipo de vegetación y fauna han visto en el Parque Nacional Xicotenca, que recordemos que es toda esta zona que tiene que ver con Tlaxcala capital y por supuesto también en Totolac y en algunas otras comunidades, ¿no? Que es Tizatlán, Ocotelulco, etcétera. Entonces, este video tiene que ver con eso, como que podamos reconocer el territorio y también este mensaje, es decir, bueno, si en algún momento hace más de 90 años alguien creyó que era importante conservar, proteger o hacer hasta un plan de manejo de esta área porque tiene un gran patrimonio arquitectónico, histórico y además ambiental, pues hacernos esta pregunta, ¿por qué no seguir ese camino? Y realmente preguntarnos cómo lo quisiéramos ver, ¿no? Entonces también te invito y te voy a dejar en la cajita de comentarios el link para que tú participes y sumes tu voz a esta propuesta que estoy impulsando con grandes amigos, que es la consulta online del Foro Ciudadano de Acuerdos por un futuro para el Parque Nacional Xicotenca, donde ahí a través de una serie de preguntas tú puedes compartirnos
¿cómo crees que está actualmente el Parque Nacional Xicoténcatl y cómo te gustaría verlo en un futuro? Y esta propuesta de este foro, pues la vamos a entregar a las autoridades correspondientes, ¿no? Para motivarlos a que realmente puedan impulsar de mejor manera, pues estas competencias que se les han atribuido y pues que realmente se cuide y que se pueda conservar esta área natural protegida que tiene aspectos muy interesantes porque tiene aspectos culturales, históricos, arquitectónicos, sociales, ambientales y que es una área natural protegida pues muy diferente, por ejemplo, al Parque Nacional La Malinche, que sabemos, decimos, bueno, lo protegemos por los animalitos, por los árboles, porque captación de agua, que lo vemos como muy claro porque es un bosque, ¿no? Pero decimos, bueno, aquí qué vamos a proteger si está muy urbanizado. Pues bueno, hay árboles que están cumpliendo una función dentro de este sistema social, ecosistémico, ¿no? Este nuevo sistema que es un ecosistema urbano al final de cuentas y que también estos árboles, esta vegetación, estas plantas que están aquí o este patrimonio arquitectónico forman un todo. Y pues ya para ir cerrando este podcast, porque si no nos vamos a aventar larguísimo, de verdad, si les hablara de todas las maravillas que hay aquí, ¿no? De las diferentes especies que hay, pues bueno, nunca terminaríamos, pero quiero compartirles unos aspectos importantes de esta área, que son los aspectos arqueológicos, ¿no? Y que también es una parte interesante y única de este Parque Nacional Xicoténcatl. El parque, pues existen dos zonas arqueológicas principalmente, que es la de Tizatlán y la de Cotelulco, donde se encuentran o donde se encontraban asentados dos de los cuatro señoríos encontrados por Hernán Cortés cuando llega a Tlaxcala en ese momento y que son de suma importancia estas dos áreas naturales, ¿no? Perdón, estas dos áreas o zonas arqueológicas, ¿no? Tanto Cotelulco como Tizatlán, que es lugar de tiza en este caso, y Ocotelulco, que es el lugar de las bolitas o bodoques de ocote, ¿no? Entonces, y además tiene monumentos coloniales súper importantes, ¿no? Como está el templo de San Esteban, que es la construcción del siglo XIX originalmente, y que era el más antiguo, tal vez del siglo XVII, pero con un terremoto en 1711, pues se destruyó. La capilla abierta de Tizatlán, que data del siglo XVI en este caso, y pues también la Plaza de Armas, que constituyó el punto de partida para la trace de la ciudad aproximadamente entre 1524 y 1548 que termina. Y el Palacio de Gobierno, que su construcción inicia en 1545. Entonces también está la antigua Capilla de Indios, que es un edificio ocupado actualmente en el Palacio de Justicia y que se inicia su construcción en 1528. En la parte central, que por ejemplo ubicamos en Tlaxcala capital, está el Portal Hidalgo, que se encuentra la Casa del Ayuntamiento y hoy se convierte en la presidencia municipal de Tlaxcala y construida también en el siglo XVI y que tiene actualmente una decoración exterior e interior de estilo francés correspondiente del siglo XIX. Y la actual Plaza de Toros fue construida en terrenos donde durante el siglo XVI se ubicaba el camposanto de la ciudad de Tlaxcala. Imagínense, aunque no se tienen registros exactos de la fecha de construcción, todo parece indicar que fue en el siglo XVIII aproximadamente. Entonces, créanme que es súper interesante porque si bien nuestra lucha o mi lucha del Parque Nacional Xicoténcatl vive, que los invito a que vayan a su buscador favorito de internet y pongan ese nombre y vean todo lo que hemos hecho al respecto. Es muy interesante porque es un área que converge en muchos puntos. Si se ve el tema histórico, ahorita que estoy leyendo estas fechas, 1500, 1600, es un patrimonio invaluable que tenemos ahí. Y también el tema de árboles. Muchos de estos árboles tienen más de 100 años, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, estamos conviviendo con edificios que han visto surgir muchísimos personajes, personalidades, han visto los claros oscuros de la historia en Tlaxcala o esta vegetación que todavía está resistiendo, ¿no? En estas pequeñas barrancas o relictos. Y pues es esta invitación a considerar esta área natural protegida pues para eso, ¿no? Para conservarla, protegerla y también sentirnos súper orgullosos de que en algún momento se hizo este decreto para proteger. Entonces, ese legado que tiene muchísimos años, ¿no? Centenares de años,
pues que nosotros también lo vayamos pensando cómo protegerlo, cómo hacer que en las siguientes generaciones futuras, que eso es lo que habla del desarrollo sustentable, no equilibrar lo social, lo económico, lo ambiental, ¿para quiénes? Para las siguientes generaciones, para que nosotros tengamos un desarrollo, por así decirlo, pero permitir que también las siguientes generaciones tengan ese derecho. Entonces, este mensaje pues va un poco a eso, a que podamos descubrir qué es el Parque Nacional Xicotenca, cuáles son las diferentes problemáticas que tiene, cómo podemos resolverlas y sobre todo, pues cada vez que caminemos por nuestro centro histórico, por nuestras calles, también veamos esta gran riqueza y nos maravillemos, ¿no? Cuando pasemos enfrente del Teatro Xicoténcat, por ejemplo. Este teatro de Xicoténcatl es muy importante, por ejemplo, porque además de toda la arquitectura que se tiene, pues al final es un edificio que es de los pocos, o creo único, que tiene esta cantera, ¿no? Entonces, el santuario de Ocotlán, que destaca como una de las joyas coloniales más hermosas, es una construcción que comienza en 1670 y termina en el siglo XX, ¿no? Entonces, también invitar a quienes son arquitectos, quienes son historiadores y que quieran venir a este podcast y contarnos un poco más al respecto, créanme que son bienvenidos, porque realmente yo no soy especialista en esa área, yo soy especialista en temas ambientales, pero me encanta cómo todo eso confluye y para qué, para enaltecer no solamente nuestra historia, nuestra cultura, sino también decir, bueno, cómo proteger este gran legado que tenemos nosotros. Y pues bueno, sin duda, este es un poquito de lo que les quería compartir el día de hoy, de descubriendo un poco del Parque Nacional Xicotenca. En algún momento voy a traer un gran invitado para que nos hable en específico del tema de las áreas verdes, en este caso que son los parques, los árboles que se tienen. Y un tema bien interesante de esto es que, por ejemplo, en este arbolado que se tiene en el parque, pues aproximadamente se encuentra 46 especies agrupadas en 33 géneros y 21 familias botánicas, ¿no? Entonces, imagínense, y la mayoría de estas no son árboles pues nativos, son pues introducidos, ¿no? Por diferentes manejos que se le ha dado, políticas, etcétera, ¿no? Que se han tenido a lo largo de la historia. Entonces, pues bueno, quería hacer lo más corto posible este video. Sé que me quedé un poquito corta. Me encantaría seguir hablando de esto, pero bueno, antes de terminar este podcast, que es descubriendo un poco del Parque Nacional Xicotenca, me encantaría que nos pudieran compartir si sabían alguno de estos datos o sabían que la ciudad misma está dentro de un área natural protegida, que es como algo extraño porque muchas veces vamos a estas áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, el santuario de la mariposa monarca o en alguna reserva de la biosfera, que son categorías diferentes con ciertas complejidades y con ciertos usos y manejos diferentes, ¿no? Cada categoría tiene de acuerdo a la LGPA, como ciertos puntos que se deben de cumplir, con algunas prohibiciones, etcétera, pero tienen la misma importancia que el Parque Nacional Malinche, o sea, ambos están en la misma categoría, entonces me encantaría que pudieran compartirnos si sabían esto. Entonces, antes de despedirme, pues les dejo esas 3 tareas. Primero, que puedan consultar un poco sobre lo que estamos haciendo al respecto del Parque Nacional Xicoténcatl en Totli Educación Ambiental. Segundo, también que se vayan también, por favor, al link que les voy a compartir en un ratito más la cajita de comentarios sobre la consulta ciudadana que estoy impulsando junto con mis amigos y aliados. Pues, ¿cómo nos gustaría ver el Parque Nacional Xicoténcatl, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? En lo histórico, en temas de turismo, ambiental, etcétera. Y por último, que también dejen su fotito favorita del Parque Nacional Xicotenca. Iba a decir, Hilda, ¿cuál es el Parque Nacional Xicotenca? Pues todo este patrimonio arquitectónico, histórico, en las zonas arqueológicas que les compartí, el mismo centro de Tlaxcala, el arbolado urbano, los relictos de vegetación que se tienen tanto en Tlaxcala como también que se tienen en Totolac, ¿no? Entonces, pues son varias comunidades que conforman esta área natural protegida y pues principalmente pues son estas zonas, por ejemplo, está Tlaxcala, está Tizatlán, Quiahuiztlán, está también está Axotla del Río, de verdad, son muchísimas comunidades súper interesantes
que están ahí, que conforman este polígono tan interesante del Parque Nacional Xicoténcatl. Y también, pues, si quieren saber un poco más al respecto o quieren saber o les interesaría saber un poco más, pues también coméntenlo para que podamos sacar más información al respecto. Pues está conformado por estas plazas, por parques, jardines, áreas de recreación, áreas de juego, espacios verdes incidentales, jardines domésticos, patios, áreas verdes lineales, espacios verdes seminaturales y espacios verdes funcionales, que son terrenos agrícolas, cementerios, etcétera, ¿no? Hay un montonal de donde de sacar tela para hablar más del Parque Nacional Xicoténcatl. Pero ahora sí, ya nos tenemos que ir porque si no, Julio es así como de ya es hora de terminar porque si no se va a hacer demasiado largo. Pero por favor, les dejo esas tareitas y esperemos que se puedan seguir sumando a todo el increíble producto y acciones que estamos haciendo aquí desde Exclusivas Tlaxcala, viendo otros videos que están haciendo otros compañeros y compañeras. Y por favor, denle like a este video, suscríbanse y nos vemos muy pronto. Adiós.